Hola a todos. Hoy estamos con Bruno para una nueva charla de las nuestras. Espero que les guste como todas. Venga, pues dentro de nada entramos a charlar ya. Aquí vamos a hablar de, recuérdamelo Bruno porque me he perdido, porque hemos tenido un precalentamiento interesante. Pero ¿por dónde querías empezar? Hablamos del agobio y de la molestia que implica el tener ciertas capacidades, a Ay, veces eso. impuestas desde arriba, como por ejemplo la alfabetización generalizada, porque claro, hasta el siglo XVIII, pues eso era una rareza o más bien cosa de ciertos estamentos y demás, Sí. pero con el Estado paternalista que surgió entonces, ¿no? En la revolución, en tu amada Revolución Francesa y el jacobinismo que ella llevó consigo, digamos que la alfabetización se generalizó de una manera exponencial y, y claro, muchas capas de la población que no le veían una gran utilidad, pues claro, es cierto que así de manera un poco irónica estamos bromeando sobre que pues, hay gente que vive sin mayor pena ni gloria y que pues el tener que manejar ciertas ideas que se le imponen por el contexto en el que viven, que es un contexto de alfabetización, de comunicación de información, que no estamos en la era de la información, se dice. Pues eso les plantea problema. Y luego hay, digamos que a la manada, en cierto sentido, le puede plantear problema. Y que de la manada hay como ovejas extraviadas que intentan hacer incursiones por ese mundillo de las ideas y que malgastan muchos años, lustros y décadas en ello para luego darse cuenta de que no había servido a nada, de nada y que su vida, digamos, su vida... Bueno, pues se ha cortado. Perdone, bueno, que es que había un problema técnico. Volvemos, o sea, Bruno sigue con su alocución. Sí. Vale, pues si me he quedado ahí, queda bastante tramo. Era Sí. simplemente digamos, esa generalización de la alfabetización y que luego se ha proseguido por medio de lo que ahora se llama la era de la información y demás, ¿no? Que implica, bueno, y toda la prensa que se desarrolló a final del siglo XVIII y el siglo XIX. Es decir, todo esto implica que los individuos tienen que contribuir a su propia persona, cuando antes más bien les venía dado. E incluso la doctrina o ideologías o cosmovisiones que tuvieran, pues le venían dadas desde instancias pues más autoritarias y demás. Mientras que ahora, digamos, con el tema democrático, ya hay un componente de voto, de voluntad, de responsabilidad con respecto a al propio destino, ¿no? Cuando ya no hay vida después de la muerte, tienes que crearte el paraíso en esta vida. Y eso cuesta. Eso conviene que te venga ya dado, porque si no genera mucha disonancia. Y el caso es que la manada, obviamente la manada, por mucho que sufra esas disonancias y esos esfuerzos, la manada, sí, por hablar de las masas, pues al final, por lo general, por muchos interrogantes y muchas cuestiones abiertas que le plantee la alfabetización y la literatura universal, o por lo menos en sus lenguas, pues suelen pasarse bastante bien sin ellos. Es decir, suelen solventar la cuestión simplemente por la ignorancia voluntaria, ¿no? La ignorancia voluntaria y simplemente el sucumbir a sus tendencias más inmediatas. Yo soy de derechas porque soy más por su carácter, ¿no? Y estas historias. Entonces, la alfabetización Y luego lo que pasa es que de la manada es cierto que hay una serie, hablábamos de eso, ¿no? Hay una serie de como ovejas descarriadas que se tiran años, lustros y décadas, digamos, haciendo incursiones en el mundo de las ideas sin que de veras sea lo suyo
y hay mucha gente que digamos que pierde mucho tiempo, esfuerzo y dinero en esas incursiones y se les pasa el ciclo vital, ¿no? Hablamos de tanto de mujeres como de hombres. Y hablábamos de que las mujeres con más razón, porque su ciclo reproductivo pues se acaba antes con la menopausia. Esto era para introducir el tema del feminismo, que es también un modo de hacer que toda una capa, toda una serie de personas que son de lo más normal, que si no se plantean mucho las cosas, ya saben más o menos lo que quieren y lo que más o menos les va a ir bien en la vida. Sin embargo, por medio de ciertas ideologías, pues se vuelven ovejas descarriadas y se tiran lustros y lustros pretendiendo dar de sí una imagen que es la que le han vendido, cuando la cuestión vital se les podía presentar de manera mucho más sencilla si no se hubieran metido, si no hubieran sucumbido a esas tentaciones de moda intelectual que tan fuerte pegan actualmente. Y un poco era eso, ¿no? Luego, obviamente, habría más estratos de la población que se saldrían de la manada sin por ello ser ovejas descarriadas, porque serían, digamos, mentes preclaras, guías del espíritu epocal de la humanidad. Pero bueno, eso ya solo se puede saber a posteriori, ¿no? Eso es cierto que se suele saber con el pasar de los siglos. Así que un poco para introducir era eso. Sí, sí, correcto. Sí, también, mira, ahora en ese último apunte que has hecho, también, a ver, simplemente yo lo resumiría también de una forma todavía más, es decir, que hay mucha gente, o sea, algunas personas, digamos, esa, esa explosión, ¿no? Como tú bien decías, de enseñanza universal que trajo Le Lumière, ¿no? Y todas esas movidas. Lo único bueno que han traído es que, así como, digamos, descaria ovejas que no deberían, digamos, haberse contaminado con el modelo intelectual que se les vende, etcétera, también hay ciertas ovejas, digamos, que sin la ilustración y sin esa educación universal, no podrían haber desarrollado sus tendencias, ahí sí, naturales, es decir, a ser un verdadero intelectual probablemente o una persona que realmente pues tiene capacidades naturales, digamos, como innatas para poder, digamos, ser una mente preclara, como decías tú, o una mente lúcida al menos, ¿no? Y sí que es una pena que en el anterior régimen, es decir, antes de la Ilustración, pues sí que se perdían probablemente por el camino bastantes mentes que sí valían para esto y que no tenían la oportunidad, digamos, de... Pero en definitiva, el debate estaría en sí esa masificación de modelo y de sobreenseñanza, digamos, a la masa, de la cual se escapa la mayoría, como decías tú, simplemente renunciando, es decir, yendo hasta la elemental y en cuanto cumplen 16 años rápidamente se van a trabajar. ¿Y en qué hacen? Porque son gente en el fondo preclara en el sentido de que, no, yo soy oveja, soy de la manada, soy una persona normal, que quiero hacer mi ciclo reproductivo normal, quiero trabajar en algo normal, ganarme la vida normal y ser una persona normal. Y no quiero preocuparme por nada más que no sea de mi incumbencia, de mi estricta incumbencia y tal. Y eso, afortunadamente, la naturaleza se ve que ha dotado a la mayoría de las personas con ese don de al menos de ver bastante claro por dónde van los tiros rápidamente y no se complican la vida, ¿no? Pero desgraciadamente sí, hay un porcentaje que no sabría, digamos, exactamente cuánto cuantificarlo, que unos para mal y otros para bien se desvían, digamos, hacia la intelectualidad o hacia las ideas o el mundo de cualquier manera posible que esto pueda darse, ¿no? Y claro, y entonces, claro, y el debate sería, ¿vale la pena, digamos, el porcentaje que yo Ya, digo que lo es uno por bastante lo otro. alto, exacto, de desperdicio por el pequeño porcentaje a lo mejor de acierto? Pues ahí está el gran debate, ¿no? Ahí está el gran debate. Y luego también el otro debate que yo abriría es
los que tienen el instinto de escaparse, digamos, de la problemática esta, ¿no? No salen ya un poco manchados y contaminados de todas formas. Es decir, porque luego veo, por ejemplo, entre el mundo obrero normal, del proletario normal, que se ha escapado de ese dilema. Sin embargo, veo que hay como unas ganas siempre de imitar un poco el modelo intelectualoide, porque, por ejemplo, ellos pues no van a hablar de libros, pero te van a hablar a lo mejor de series, ¿no? Y ves que hay algunos que tiran por series como con un tinte o un barniz, ¿no? Como más intelectual, en el sentido de que, por ejemplo, es una serie que es tipo Sudoku, Exacto. ¿no? Que necesitas Sí, pensar, según ellos, ¿no? Para... sí, sí, sí. Te da que pensar. Exacto, que son como más guays, ¿no? Y entonces ves que entre ellos mismos hay como dos grupos, el de las series frikis, ¿no? Y el de las series divertidas o menos o más light, ¿no? O sea que no estarán todos contaminados y manchados al final, no estaremos todos, digamos, de alguna forma manchados por esta ilustración y por ese exceso de información y de y Sí, digamos de aprendizaje intelectual, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? No sé qué piensas sí. tú. Pues varias cosas. ¿Cómo introducirlas? Por ejemplo, esto que decías de que, claro, luego entre los grupos que más o menos han optado por ser parte de la manada y elegirse por cuestiones cuyo horizonte no llevan más lejos que, qué sé yo, no ya de su barrio, su ciudad, su país. Pueden llegar a Nueva York, porque sea la serie que estén viendo, ¿no? Pero se mantienen en un ambiente, digamos, sociologista, digamos, que no llega más lejos, ¿no? No se plantean cuestiones más trascendentales, ¿no? Pero incluso yo me había dado cuenta, por ejemplo, que las mujeres que leen cosas del corazón, prensa amarilla, rosa y como se llame, cuidado, porque es que por todos lados se cuelan las cuestiones, digamos, trascendentales y demás, porque ahí parece que solo leen sobre belleza y sobre moda y sobre personalidades y más, pero es que las personalidades pertenecen a un país, se relacionan con otros, tienen una profesión. Quiero decir, digamos que por todos lados se infiltra, digamos, por todos lados se puede tirar del hilo para salir un poco del pozo de lo material, ¿no? En el sentido peyorativo, ¿no? De lo más inmediato. Es decir, y por ejemplo, es típico, ¿no? Gustavo Bueno mismo hablaba de la gente que ve fútbol, pues no pueden ser zotes, ¿no? Porque tienen que saber el average, cuántos goles de más tiene uno que otro, tienen que saberse las ciudades de toda Europa, los países del mundo, incluso las banderas a veces, es decir, que tampoco no se trata aquí de una cuestión elitista de despreciar a nadie, para nada, porque al final todo está bastante más relacionado y es fractal, es decir, en todos los grupos pues se suelen hacer como jerarquías y este es más mental y este es más emocional y este es más, ¿no? Así. Entonces, sí, eso por un lado, ¿no? Luego otra de las cosas que quería decir, bueno, había otras dos cosas, pero ahora mismo no te sé. No, pero bueno, mientras lo vas pensando y tal, hay una cosa que me ha encantado, o sea, que lo trascendental se cuela por cualquier resquicio, ¿no? O sea, tú puedes estar leyendo una revista de belleza que te habla de pintalabios y de repente la tipa volverse feminista porque ese pintalabios se lo está vendiendo una tipa que a su vez es actriz, que a su vez ha hecho una película profeminista, que a su vez el director resulta que es un tío que está metido en política para trincar pasta y que tal, y que tiene un sesgo político concreto que puede ser socialista, por ejemplo, ¿no? Y ahí remontas a Pedro Sánchez, y ahí remontas al socialismo, y ahí remontas a la ilustración, es decir, que al final te puedes encontrar donde menos te lo esperas, ¿no? Con la jodienda de que una tipa que estaba comprándose un puñetero pintalabios para gustar a su puñetero novio, para tener relaciones, para probablemente luego casarse, para probablemente tener un churumbé, para probablemente tal, a lo mejor se le desvía su vida porque resulta que la actriz esta de los cojones que le vendía el pintalabios, de repente le va a decir que en una peli o en una entrevista de la peli bueno, que el movimiento feminista Me Too es lo más importante y que la mujer que tiene novio es una tía que no está de moda.
Y de repente la tiparraca que se iba a comprar el pintalabios va una buena tarde con su novio al cine. Oye, Cari, tenemos que hablar. ¡Buah! No, o en las sobremesas, ¿no? Esto se ve cada vez más. Es decir, la mujer que le dice al marido que, oye, no te metas con, bueno, es homosexual y qué, ¿no? Bueno, eso ya lleva décadas sucediendo, ¿no? Pero con otras historias, ¿no? Que sea con el transexualismo o lo que sea. Es decir, claro, se inmisce, se embebe en todas las capas de la sociedad. Pero lo que decías, ¿no? Por ejemplo, para volver hacia atrás un poco, era el tema de los que, claro, que es mejor lo que tenemos ahora o lo que teníamos antes, ¿no? Si antes, digamos, había menos gente de la masa, ¿no? Vamos a llamarlo así, que, bueno, vivían sin pretensión y sin mayor problema. Y sin embargo, ahora hay mucho descarriado, sobre todo en Occidente, quizá, aunque no sé hasta qué punto, ¿eh? Porque siempre ha habido locos, o sea, siempre ha habido el loque del pueblo, o no, o sea, siempre ha habido desgraciados y gente que se ha suicidado, que se tenía que ir a la guerra porque es que no había otra cosa, ¿no? O sea, que la gente ha pensado siempre en el fondo, o sea, la gente no, tampoco hay que tomarles como menores de edad, es que en la antigüedad eran menores de edad, ¿no? No tenía, tampoco, bueno, es cierto que por ejemplo, ¿no? En las sociedades tribales, pues, ves cómo se comportan y parece que la conciencia es menos crítica, ¿no? No está tan a flor de piel. Y cuando hay algo que disfunciona, suele suceder que se soluciona por ritos. Es decir, que no lo decide uno. Uno se puede suicidar, por ejemplo, pero ya forma parte de un rito. Hay sociedades tribales en las que si has cometido algo, pues te suicidas, pero porque te toca. O sea, no le des más vueltas. O sea, ¿sabes? Porque te ha aparecido en sueños que te tienes que suicidar porque está en el inconsciente colectivo. Pero entonces, digamos que hay gente que es cierto que con esta opción que tú aprecias tanto y que yo aprecio en su justa medida, que es el tema del jacobinismo, ¿no? Como dicen los buenistas, de la holización atómica. Es decir, que todo el mundo tenga acceso, en este caso, pues a la alfabetización, porque obviamente no se tiene todo el mundo el mismo acceso al poder. Eso, evidentemente, hay que cortar ahí y decir, cuidado, esto es ideología. La democracia no es eso. La democracia no es eso. O sea, virtualmente sí, pero en realidad no funciona así. Lo que ha favorecido es un acceso a cierto nivel de mercado, cierto nivel pues eso, de voto, de alfabetización, el código civil, de impuestos, de más, ¿no? O sea, no solo privilegios, sino deberes, no solo derechos, sino deberes. Entonces, pues es cierto que hay gente que estaba en ciertas bolsas o comunidades donde podían no encajar. Podían no encajar en una comunidad que de vez en cuando tenían que, aunque eso ya se había institucionalizado mucho, tenían que irse al monasterio, por ejemplo, al convento, porque no encajaban en su comunidad, porque eran refractarios ¿no? al modo de vivir que se imponía, porque tenía que ser más o menos homogéneo en la comunidad. Y sin embargo, digamos que la alfabetización y todo esto les permite, a nivel estatal, les permite salir por otras vías, no simplemente ir al monasterio, lo demás, que igual no les apetecía, sino dedicarse al sector terciario o no solo, pero poder, digamos, elegir, salirse un poco del carril, ¿no? Y a esa gente, pues de algún modo les ha salvado virtualmente con respecto a lo que podía haber sido anteriormente. Pero, y a mí eso me recuerda al tema de, por ejemplo, la esquizofrenia. Se ha dicho a veces que los esquizofrénicos no son necesariamente, es decir, que no hay esquizofrénicos en la India o que hay muy pocos, ¿no? Es decir, que no es una enfermedad fatal, sino que es una enfermedad civilizatoria o que depende de la cultura en la que se encuadre. Entonces, ¿a dónde nos conduce esto? Pues a pensar que por ejemplo, los chamanes en épocas tribales, esa función la cumplían
parte de los que hoy en día pues se les llama esquizofrénicos. No todos, no los catatónicos, por ejemplo, pero sí mucha gente que tiene una vida normal al margen de alucinaciones y demás, pero que no son catatónicos, vaya, a fin de cuentas. Entonces, claro, depende del contexto. Entonces, sí, en efecto, hay gente que... Es decir, también esto para evitar pensar que el Estado-nación jacobino olizado atomísticamente es un progreso. No es que sea un progreso, es que necesita en efecto, de tecnologías progresadas para que se dé a niveles, en contextos de un país entero, de un continente casi, ¿no? Necesita tecnologías, pero a nivel humano y personal puede haber de las dos cosas. Puede haber de los esquizofrénicos que antes eran chamanes y se vuelven en esta sociedad esquizofrénicos, y puede suceder lo contrario, ¿no? De gente que igual antes tenía que pudrirse en un monasterio y que ahora pues viven una vida totalmente abierta al mundo, sin, ¿no? Y agradecida a la sociedad. Entonces hay un poco de eso también. Sí, no, totalmente. Totalmente. A ver, es que cada paso que da la humanidad, yo creo, en todos los aspectos, ¿no? Siempre hay una parte, digamos, que arregla y una parte que desarregla, eso está claro. De todas formas, también hay que apuntar que el jacobinismo y la enseñanza universal y, en definitiva, el mundo de las luces y todo eso también se da, no seamos inocentes, digamos, se da también por una necesidad. Es decir, yo lo que digo siempre hay unas élites que tanto intelectuales como de todo tipo, que sí saben, es lo que digo siempre, que sí saben por dónde van los tiempos. Es decir, nosotros normalmente los que estamos más en la masa, por decirlo de alguna forma, estamos más en lo proletario, en la capa, digamos, de la pirámide más abajo de la pirámide, por muchos conocimientos que tengamos y por muchas, digamos, por muchas visiones o pequeñas entrevisiones que podamos tener, por mucha erudición que acumulemos y tal, podemos tener un apercibido de lo que puede ocurrir, de lo que va a ocurrir, de tal, pero no con la precisión que lo tienen las élites, ¿no? Las élites que realmente están al tanto del último progreso, de la última tecnología, de lo que se viene, de lo que se va a hacer, de lo que está en... Porque claro, no hay que ser inocente. Una cosa es lo que vemos y lo que nos dicen y lo que nos dejan oír y nos dejan leer o entrever, y otra cosa es lo que realmente se hace, lo que realmente hay y lo que realmente tal. Y no me pongo en plan complotista, o no confundamos, me pongo en plan de que digamos que hay tecnologías y hay cosas que no se pueden saber, es decir, que no se pueden conocer, es decir, que no podemos conocer la gente en general, porque se van a implementar dentro de un tiempo, cuando estemos preparados, y porque la élite, digamos, lo va a hacer de la forma que le convenga a ella. Entonces, toda esa época de Lumière también hay que tener en cuenta que lo que pasó es que probablemente era necesario instruir a la masa porque lo que se venía era la revolución industrial, que probablemente ya en la era de la ilustración, aunque me diga un historiador, pero hombre, es que todavía no se había inventado el motor de vapor, o todavía estaba en pañales la tecnología tal. Sí, sí, pero estaba en pañales. Y la gente que sabía que estaba en pañales sabía que se iba a acabar produciendo. Y entonces, cuando tú sabes ya lo que se viene, tú sabes lo que tienes que preparar y lo que tienes que hacer para que cuando se venga lo que se está viniendo, la gente esté preparada para implementar esa tecnología y tal y cual. Entonces, ellos sabían que una cierta alfabetización y una cierta conocimientos numéricos a la población general era necesaria para luego tener unos obreros cualificados para poder hacer funcionar pues maquinaria, etc., que ya se venía. Por lo tanto, digamos, yo creo que no fue inocente totalmente la ilustración, que es una cosa que de alguna forma era necesaria, y claro, luego está que uno no puede nunca llevar el control total de la máquina. Es decir, tú eres élite, ¿no? Y sabes que necesitas una cierta élite de obreros instruidos, pero luego se te puede ir de las manos y de querer instruir a una pequeña élite de obreros seleccionados, de repente pues vienen unos comunistas de turnos o vienen unos jacobinos de turnos, unos guillotineros de estos de turnos y te dicen que no, que aquí se tiene que implementar a todo el mundo tiene derecho.
hasta el payés más con las manos más callosas, ¿no? Entonces, claro, dices tú, se te escapa de las manos lo que tú tenías previsto, ¿no? Porque tú en el fondo no necesitabas tanta gente ilustrada o supuestamente ilustrada, necesitabas una pequeña parte, pero de repente, pues te resulta que todo el mundo sabe hablar y sabe, perdón, leer y escribir. Bueno, haces con ello y también porque no puedes frenarlo, probablemente, ¿no? O sea que muchas veces yo creo que se les escapa de las manos a la élite lo que realmente quieren hacer, ¿no? Pero que las cosas no pasan porque sí. Yo creo que si Sí, bueno, alguien, ¿sabes? No sé sí, si no, tú... esto es como lo de, sí, hay algo de esto en el sentido de, por ejemplo, como O sea, que no creo el que todos sean 15. ideologías, No, ¿sabes? sí, pero es como lo del no, el mayo del 68, el 15M. Siempre ha habido élites por detrás que más o menos el mayo del 68 es la terciarización de la sociedad, es decir, el sector terciario tomando el poder. El 15M, pues es, digamos, no sé exactamente, pero siempre se ha dicho que había, que se, que se le dio mucho, se le incentivó mucho desde los medios, se le dio mucho bombo y luego al partido que salió de ahí, ¿no? Podemos. ¿Qué función tuvo ese partido? Pues ahora mismo no sé. ¿Qué función tuvo Podemos? Yo creo que se les estaba jodiendo el bipartidismo y digamos que fue una manera de, sí, claro, porque fue tras la crisis del 2008, Mm. una manera de rescatarse a sí mismos, ¿no? De decir como, bueno, aquí vienen unos realmente demócratas y los vamos a asimilar Mm. y nos vamos a asimilar a los realmente de izquierdas populares demócratas que vienen a criticarnos al PSOE, ¿no? Entonces nos vamos a camuflar, les vamos a imitar y así seremos salvados, ¿no? O sea, era una manera sí, de cambiar de imagen, de renovar la imagen, vaya. Al final ya ves lo que ha resultado. Ha resultado en Podemos y el PSOE teniendo la misma, digamos, la misma línea ideológica en lo superficial, ¿no? En lo societal de esto de ley trans y estas historias. Es decir, para blanquearse, que al final les sale mal, porque el pueblo más o menos se huele que eso es innecesario, que no tiene más sentido que el del chiringuito y que el de la confrontación con respecto a el de crear un enemigo, el fascista, ¿no? El Vox y no sé qué más, esas cosas se las huele, pero a nivel de marketing, pues les ha salido bien, la verdad, les sale bien. Pero es cierto que de eso hay, ¿no? De prospección, de que los movimientos sociales siempre tienen un carburante, digamos, que viene de arriba o en mucha medida, también de las circunstancias, de las nuevas tecnologías que surgen. Por ejemplo, el tema de la ilustración, como bien dice Ernesto Castro, los ilustrados no eran grandes científicos, eran literatos. Sin embargo, venían de una época, principios del siglo bueno, el siglo XVII y principios del XVIII, hubo un montón de grandes filósofos científicos como Leibniz, Newton y demás, ¿no? Y los Galileo, Copérnico, Kepler y demás, y todos estos les precedieron. Es decir, que fue una manera de asimilar todo eso que había venido de antes y en efecto, y de eso aportó a la revolución industrial. Es decir, que sí que estaba in nuce, ¿no? Estaba ahí en pañales, estaba cociéndose a fuego lento. Entonces, las élites no es que lo supieran, es que estaban en eso, estaban en la inercia esa de los progresos técnicos y teóricos que se habían realizado y entonces pues todo eso se estaba cociendo y confluyó en la revolución y en las ideologías de por entonces, sí. Sí, sí, es una forma de plantearlo y de verlo. Sí, 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 es otra fórmula de verlo y me parece bien también. Sí, o sea, puede ser una inercia o puede ser, lo que digo yo, más planeado, pero sí, es verdad, conociendo cómo es el ser humano, de hecho es mucho más probable que sea una serie de inercias que de repente, digamos, confluyen
que más que un planeo exacto, porque es verdad que O sea, normalmente por sí, la propia naturaleza se necesitan planes, pero los planes son muy torpes, o sea, por lo general, o sea, sí, tiene que haber conspiraciones, o sea, la no se gente le cumplen. da vuelta a la cabeza pero ya hace planes que son muy torpes que al final nunca se llevan a cabo y demás, pero necesitan, eso tiene que estar funcionando. Sí, sí, sí. O sea, siempre hay un tipo que planea algo, o que conspira algo, o que cuece algo, y luego sí que es cierto que por la propia naturaleza del ser humano dudo que los planes se lleven a cabo bien. O sea, casi siempre salen mal y se contraconspiran y se revientan, pero luego por encima del plan está la sinergia. Y las sinergias sí que convergen al final. Y al final eso es imparable. Ahí sí que no se puede parar. Nunca sabes cómo va a salir, pero una sinergia no se puede frenar. Yo pienso que cuando enchegas cuando la humanidad ha enchegado ciertos cambios y que normalmente siempre van ligados a la tecnología, es imparable aquello. Ahora sí, es cierto que es más por una cuestión de sinergias probablemente que no de planes bien trazados y bien seguidos con una serie de gente disciplinada, porque es verdad que el ser humano, por nuestra propia naturaleza finita, imperfecta, etc., no hace falta que dé más adjetivos, pues no solemos ser muy buenos en eso, la verdad. No dejamos de ser animales al final racionales, pero animales, es decir, pues con nuestras limitaciones, ¿no? Tanto físicas como mentales. No nos da el cerebro para concentrarnos durante mucho tiempo, somos muy dispersos, nos puede la fisiología, por lo tanto, digamos que al final sí que es cierto que es complicado que un ser humano lleve a cabo un plan, Y, en plan como lo haría una IA, por ejemplo, ¿no? y Eso más sí, desde que ya no hay mili, desde que se acabó el servicio militar, pues peor, disciplina nula. peor aún, ¿no? Todavía hay menos disciplina todavía. Sí, sí, es cierto. No, no, y en cuanto a lo otro, apunte que tenía aquí en el papel de una cosa que has tocado del feminismo de hoy en día y tal. Es que, claro, es que eso es una cosa que a mí me tiene alucinado, porque, por ejemplo, ahora, es que leyendo el periódico o mirando el telediario puedes hacer unas... Eso es brutal, porque ahora mismo acabo de ir hace nada, ¿no? Este mediodía estaba viendo el telediario ahí, antes de dormir la siesta y tal, y de repente oigo algo así como que un pueblo aquí en Cataluña se ha manifestado, pero todo el pueblo entero, por un feminicidio. Y digo, hostia, un feminicidio, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ¡Oh! pasado? ¿Qué ha pasado? Y Han resulta que es un matado a hijo, una no, tía. no, es un hijo que ha matado a su madre. Digo, coño, eso no deja de ser un asunto familiar. digo, digo, Hombre, digo, a un ver, asunto. una madre es más mujer que una mujer. Quiero decir, una madre es el culmen de la mujer, ¿eh? O Ah, no, sea, eso sí, por ahí sí, estoy de acuerdo contigo, pero me refiero que lo han planteado como un feminicidio en el sentido de, claro, yo veo que el planteamiento es que la han matado por ser mujer. Claro, y dices tú, a ver, a esa buena señora, que Dios la tenga en su gloria, si queremos ser así un poco antiguos, digo, pero si no la han matado por ser mujer, la han matado porque la pobre mujer ha tenido la mala suerte de tener un hijo loco, o un hijo asesino, o no la ha mal daban educado. datos. No daban datos del contexto de la relación que tenía, no sé, No, era un nini, vivía con ella o... no, no, todavía no. Todo eso sale normalmente una semana después. Empieza a haber investigaciones un poco más serias y tal, y entonces ya empiezas a saber. De momento, como es tan reciente, no. Además, el niño está en búsqueda de captura todavía. Bueno, el niño, No, tiene un niño... 27 años o Ah, 20, era 28 un años. nini, era un nini. Probablemente. Y Un nene. probablemente la ha matado porque no le daba la pasta para ir a buscar la droga o algo así. Es más viejo que el mundo esto. O sea, ha pasado muchísimas veces. Pero me vengo a decir que, claro, un feminicidio. ¿Qué coño es feminicidio? Es un asunto familiar que se ha resuelto de mala manera. Es decir, bueno, es decir, de forma poco Es que civilizada, en todo caso. Pero nadie la mata por ser mujer, ni por ser mamá. A esta pobre mujer la han matado porque no ha soltado el monedero. O sea, y eso, ha tenido el a ver hijo. si no es un matricidio, seguramente sea, hombre, yo creo que le han matado ese chaval, Pero no estaba mata a pensando, su mujer. voy a matar a mi madre porque es mujer. No, no, porque es mi madre, Exacto. pero no la mataría si fuese su primo, ¿sabes? O sea, le ha matado por ser su madre y, hombre,
con todo el contexto, ¿no? Pues será por la relación que tendrían, porque no le quería dar dinero para eso, pero porque se drogaba, ¿no? Y entonces si te metes en la constelación psicoanalítica de la cabeza de ese chaval, se drogaba porque su madre fue una madre sobreprotectora y entonces cuando llegó a la adolescencia ya se sintió abandonado, ¿sabes? Quiero decir, Claro. seguramente sí sea un matricidio en condiciones, vamos. O sea, la ha matado por ser su madre, más que Bueno, por... ¿sabes? pero entiéndeme, pero a ver, si hubiera sido su padre, que no suelta el monedero o la cartera, en ese caso, también se lo lleva por delante, probablemente. Y no lo habría matado por ser o sea, no lo habría matado por ser un hombre. O sea, no sé cómo decirte. Ya, Joder, lo ya, mata porque es bueno, su padre y no le suelta la pasta. No sé cómo decirte. yo creo que Le estaría que le cruzó las cables demasiado. puede ser, pero yo creo que las relaciones quizás son más difíciles o más complejas entre madre e hijo que entre padre e hijo. Yo creo que entre el padre y el hijo hay cierta distancia, por lo general, pero bueno, Bueno, a no ser pero que, sí, hombre, habrá casos de abuso, ¿no? En esos casos no drogadictos sé, que han pero matado a sus padres, han llevado por delante a sus padres por robar. En los años 80 había de la muchísimos casos. katana, el de la La katana, katana, ¿no? sin más lejos, exacto. Eso se carga padre, madre y hermana, me parece. Coño, ¿y qué Sí, sí. consideración hay aquí? Y, o sea, ¿qué hacemos? ¿Un feminicidio? ¿Un padricidio? O sea, ese tío que mató, pederastía también, porque la hermana era más pequeña que él, ¿o qué? O sea, ¿qué hacemos? Quiero decir, No, que sí, sí. es un cachondeo. O sea, no se mata por tu sexo, No, se mata porque molestas en un momento dado para entrar a la discoteca. A veces se mata también por un pisotón. Es que no sé cómo decirte. O no, por eso una mala desde mirada. luego, o sea, eso desde luego, se mata porque molesta, o sea, eso, pero vamos, pero algo más, ¿no? Pero es cierto, lo de la noticia, eso, llamar a eso feminicidio me parece de una desvergüenza, es decir, feminicidio, es decir, forma parte de la ola de la ola de asesinatos que están sucediendo desde el inicio de la humanidad, que no Exacto. civilización, o sea, desde que, bueno, y incluso entre gallos y gallinas también se rumorea que hay una ola de Claro. gallinicidios. O Es que sea, es flipante. es desvergonzado ya esto. O sea, yo lo veo como ya una desvergüenza total y una ofensa a la intelectualidad y al sentido común brutal. O sea, yo no sé, si levantara cabeza algún abuelo mío, Freud, sí, Freud. usted Sí, mismo. es como Freud decía que las mujeres, las niñas, tienen envidia del pene, ¿no? Entonces, si no, es que estoy intentando buscar una clave para explicarme esa mala leche, ¿no? O sea, si no es que están financiadas por, no sé, por Soros, pues será que igual es que el Edipo lo pasaron de otra manera y siempre les quedó esa envidia del pene, ¿no? Y entonces, pero claro, porque si no es eso, Es que, es tienen que, envidia del pene y nos la tienen jurada, ¿no? es que Resentimiento, tú quizá. imagínate, o sea, estamos ya elevando ese tipo de asesinatos a niveles es decir, o sea, bueno, hubo momentos de la historia, por ejemplo, en Estados Unidos, hubo un momento, el momento Ku Klux Klan ese, que se mataba a los negros por ser negros. Vale, eso sí que era realmente, ahí sí que se podía haber montado manifas en el sentido, me matan por ser negro, probablemente. En el sur profundo de Estados Unidos te podían matar por el hecho de ser negro. Hubo un momento que se mataba por el hecho de ser negro, porque se pensaban realmente, Ahí está. esa buena Has gente, dado, claro, esa buena has dado gente se con... pensaba realmente que el negro era un ser inferior, matable, como pues igual que puedes matar a tu pastor alemán cuando ya no hace o no cumple su función, pues yo qué sé, pues mataban al negro que ya no cumplía su función o que se había rebelado. Y se quedaban tan anchos porque se pensaban que habían matado poco más que un perro, no sé, un gato o algo así. Te habían sacrificado al gato de la familia, pues sacrificaba el esclavo negro de la familia porque ya no servía, o yo qué sé, como saben esta gente. Llegaban a pensar de esa manera. Pero claro, elevar el asesinato de una mujer cualquiera en el seno familiar por ejemplo, a, a este tipo de asesinatos, compararlos, ni tan siquiera compararlos, me parece una aberración tan grande que es de denunciar eso. O sea, es que sería para que la gente se levantara y dijera, pero a ver, ¿me tomáis por gilipollas o qué? O sea, Es criminal. claro, o Es sea, criminal, es ¿no? criminal hasta cierto punto. Sí, señor. Sí, sí. No, pero decía que has dado con la clave porque era, porque claro, porque
esto es como lo el racismo del Ku Klux Klan, ¿no? Precisamente en tiempos era difícil, o sea, en tiempos era loable manifestar contra eso, ¿no? Sin embargo, era difícil. Era loable porque era difícil. Y como ahora no es difícil, sino todo lo contrario, está acicateado, pues será que, bueno, no es que no sea loable, sino que hay gato encerrado. Es decir, si es Claro. tan fácil manifestar contra eso, debe ser porque nos lo venden, no es exactamente así, es decir, porque no es un feminicidio. O sea, nominalmente sí, porque es un feminicidio, una fémina, y es un cidio, ¿no? Y la han matado, pero obviamente así no, si fuera tan fácil denunciar eso, entonces vendrían los machos asesinos y te taparían la boca. Claro. Sin embargo, eso no ocurre. Con lo Claro. que más nos encontramos es con los de derechas, como un tío blanco y hetero, Sí. Roberto Vaquero, que son todos muy simpaticones y que, ¿no? O sea, que Sí. no le van a dar que no le van a poner una mano encima a una mujer en la vida. Vamos, sí, para decir, pero en otro sentido. Nunca van a golpear a nadie, ¿sabes? Como Entonces, mucho te van a poner un dislike en tu canal de YouTube. sí, Como mucho. sí, o sea, quiero decir, que se lo hagan mirar. Antes estaba en directo Roberto Vaquero con Paula Fraga. Había tres Paloma, Pau y Paula. Bueno, estaban hablando del tema de las personas trans, de la nueva ley contra la discriminación trans. Al parecer, el Lumbreras este de Sánchez y compañía, pues están por poner multas de 150.000 euros a los médicos, a los profesionales que digamos que se atisbe como que están pretendiendo hacer una terapia de conversión, por ejemplo. 150.000, o sea, 25 millones de los... por ejemplo, si el niño te dice, va a tu consulta y dice, oye, es que creo que soy mujer, ¿no? Y el psicólogo, el psiquiatra dice, bueno, pero vamos a esperar. Pues eso ya, no he leído la ley, pero algo así venía a ser, ¿eh? Es decir, es tan confusa que se puede llegar a interpretar de ese modo. Eso ya concurriría en posible multa al psiquiatra que al esperar, en lugar de darle una terapia de contrahormonal, y dicen, no, es que no son hormonas, son inhibidores de hormonas. Ah. Pero es que las hormonas también son inhibidores. El funcionamiento de las hormonas a veces funcionan inhibiendo. Entonces, si tú inhibes una hormona, eso ya es una hormona. Claro. Entonces, lo que le pide el Estado es que, no, tú dale. hormónale, no, inhibe. O sea, que se quede neutro. Pero es que si se queda neutro, la pubertad, adiós, muy buenas. Claro. O sea, Claro. y dicen, ya, pero no es una transición de género, ya, pero sin pubertad, amigo, ¿sabes? O sea, no, esto es grave, ¿eh? Es muy grave, muy grave. Extremadamente grave. Es el terror. El terror. Mira, uno de los libros, de todos los libros que te decía que he leído hace poco, hostia, tengo ganas de ir a buscarlo, no sé dónde lo he puesto, tío. Es que hay un pasaje buenísimo, eso también lo voy a tener que grabar. He leído El Príncipe de Maquiavelo hace poco. Ah, bueno. Sí, en una versión de Posh. Por cierto, el Napoleón era un puto psicópata, ¿eh? Hostia, Napoleón era la hostia, tío. Porque hay notas, tú sabes que en Maquiavelo hay... el Príncipe de Maquiavelo, hay unas anotaciones de Napoleón. El tipo, prácticamente párrafo por párrafo, hace una serie de anotaciones, ¿vale? Y esto, hay ediciones bien hechas, que yo pillé una edición muy bien hecha, que tú puedes leer El Príncipe de Maquiavelo y hay numeritos, ¿no? Y tú ves un numerito, pasas al final del libro y están los comentarios de Napoleón, de Bonaparte. ¿Vale? De cuando leyó El Príncipe de Maquiavelo. Él tomó notas, pero es un puñetero psicópata. O sea, por ejemplo, Maquiavelo puede contar, por ejemplo, es un paréntesis muy largo, pero que los escuchas ya estáis acostumbrados que yo abro paréntesis a veces que son súper largos. A veces los paréntesis son más interesantes de lo que digo. Sí. A veces, entonces, digo yo, claro, tú lees, ¿no? Tú leías, por ejemplo, Maquiavelo daba un consejo al príncipe que supuestamente leía su
su manualito ese de cómo ser un buen príncipe, ¿no? Y aconsejaba, vamos a poner el ejemplo de a tu enemigo ni agua, una tontería, ¿no? Entonces, el Napoleón, ves que pone la nota, yo El jamás le sabio daría agua, Maquiavelo. yo jamás le daría agua a un enemigo, gilipollas. Algo así, ¿sabes? Claro, en el idioma de la época y sin poner gilipollas, ¿no? Pero es buenísimo, o sea, todo está anotado en ese plan, ¿no? Y Napoleón siempre hace más que Maquiavelo, o sea, y además lo ha pensado mejor que él, ¿no? Y es buenísimo, o sea, tú y la psicología de Napoleón ahí se ve muy reflejada, o sea, que es un dos en uno, un dos por uno, recomiendo a muchos de ustedes que si podéis pillar El Príncipe Maquiavelo os vais a divertir mucho con las notas de Napoleón, o sea, de verdad, son buenísimas. Bueno, aparte de eso, cierro paréntesis, y claro, lo que me suele pasar es que me he perdido un poco, pero bueno. Que en realidad estas leyes son maquiavélicas, en cierto modo, ¿no? Quizá. Correcto, sí. O sea, no, Es como... no, claro, porque hay un pasaje en Maquiavelo muy bueno que dice que aconseja al príncipe o al rey que lea su libro, claro, que cuando tú tienes, por ejemplo, en tiempos de paz conviene, es literal, casi lo que voy a citar, en tiempos de paz conviene feminizar a tus súbditos. Es decir, lo dice así, tal cual, feminizar a tus súbditos. Y luego pone qué quiere decir con feminizarlos, ¿no? Es decir, tenerlos lo más educados en la suavidad y en el... o sea, como queriendo transmitir que lo que hay que hacer es que volver a los hombres de esa población subyugada a ese príncipe. En tiempos de paz solamente lo recomiendo, ¿eh? En tiempos de guerra no, en tiempos de guerra recomienda hacerlos rudos a los hombres. Y se refiere a los hombres, al sexo masculino, no se refiere a la mujer, porque a la mujer se les suponía ya en esos tiempos más su papel tradicional de mujer, dulce, ¿no? Y del hogar, etc., y como madre, etc. Y entonces decía que los hombres se tienen que feminizar en tiempos de paz. Y si os fijáis, ahora acabamos de vivir 70 años de tiempos de paz, al menos en Occidente, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que cada vez nos feminizan más, es decir, nos quieren como gatitos suavecitos, ¿no? Como un hombre, pues, amable, afable, suavito, y por eso se ve a muchos hombres azafatos en los aviones, enfermeros, etc., ¿no? O sea, se refería a esto Maquiavelo, o sea, ese tipo era un genio, o sea, pensar que Maquiavelo se escribió, si no recuerdo mal, hace 500 años. Y por lo que veo, nuestros dirigentes están siguiendo a pie de la letra, ¿no? Los consejos de Maquiavelo. O sea, que podría ser parte de un plan. Eso sí que puede ser una conspiración. Mira, ahí podría coincidir yo contigo, coño, por una vez. Bueno, puede ser una conspiración lo que estamos viviendo, esa feminización de la sociedad, ¿sabes? Sí, pero ahí te tenías que remitir, por ejemplo, a la escuela de Frankfurt, ¿no? Que escribió contra la mentalidad fascista. Bueno, de esto estaba leyendo yo antes al Wilhelm Reich, pues este era cercano a esa escuela, era de la mentalidad, del carácter fascista y demás, ¿no? O sea, hay algo de eso. Sí, entonces lo que pasa es que, sí, bueno, que es una manera de comprar la paz. Es que estoy buscando aquí una cosa. De comprar la paz, es decir, sí, de feminizar la población, pero lo que pasa es que eso de la feminización también ocurre mucho entre las élites, es decir, en la corte y demás, ¿no? Los hábitos se feminizan cuando entre la burguesía, por ejemplo, ¿no? Aunque se feminizan porque, claro, no tienen contacto pues con números, están al margen de la batalla y suele haber una feminización. Sobre eso habla Alain Sogal hacia la feminización en su libro. Lo explica bastante bien, sí. Sí, o sea, bueno, claro, es que tiene su lógica, ¿no? Porque, claro, en tiempo de paz se supone que predomina, pues eso, el mercantilismo, la sociedad lo que quiere es hacerse más rica, próspera, los dirigentes lo que quieren es, bueno, el dinero, el capital siempre se ha dicho que es muy miedoso, ¿no? Y lo que quiere es invertir en sitios seguros, donde haya paz social, donde se respire un ambiente bastante relajado, ¿no? Entonces, claro, la única manera de obtener eso es que los hombres, que suelen ser la parte más agresiva, la parte más guerrera, tradicionalmente y por nuestra forma
física, etcétera, normalmente el hombre está como más previsto para la guerra, ¿no? Para guerrear, es más agresivo, ¿no? Tenemos esa cosa, esas hormonas que siempre dicen testosterona y tal y cual, ¿no? Y entonces se supone que, claro, todo eso tiene que estar un poco controlado. De hecho, si os fijáis, se ve, está bastante a la vista, no sé, Afganistán, ¿no? Ahora mismo los talibanes, ¿no? ¿Cómo son los talibanes? Pues son gente ruda, gente guerrera, van todo el día con el Kalashnikov colgado del hombro y hacen cosas pues que se nos presupone a los hombres, digamos, cuando no se nos deja vía libre ahí a un poco, digamos, que la naturaleza pues esté un poco como cuando se nos azuza para, digamos, sacar nuestro lado más salvaje, entre comillas, ¿no? O más primitivo, ¿no? Y ahí les conviene porque, bueno, porque están en plena guerra, porque están en un proceso de revolucionario, de tomar su patria, su nación, o de construir Dios sabe qué, ¿no? No sé qué quieren construir esta gente, pero está claro que están construyendo algo, ¿no? O intentándolo, ¿no? Establecer, pues no sé, si una república islámica, yo qué sé, lo que quieren establecer allá, ¿no? Entonces allí les conviene, por ejemplo, seguramente a los dirigentes, a la élite, les conviene, pues asilvestrar a los hombres cuanto más mejor, a la mujer, pues someterla todavía más, ¿no? A los designios del hombre en este caso, pero todo eso tiene unas funciones que se pueden incluso escapar a la política y a los planes, es decir, quizás sea una reacción mucho más automatizada de lo que creemos, es decir, que entremos en todo ese tipo de disquisiciones de forma bastante más automática de lo que nos parece, porque a lo mejor, es decir, cuando toca hacer guerra, pues de forma automática nuestros élites y nuestras gentes, digamos, que están al mando, nos convierten en guerreros, para simplificar mucho más. Y cuando en tiempos de paz, de forma casi automática, pues nos convierte en peluchines, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y quizás es necesario que además así sea. O sea, bueno, fíjate a dónde he acabado, ¿no? He acabado muy loco, pero no sé si me has seguido Pero o ya me he vuelto muy... lo que da miedo es que se pasen de frenada, porque da una sensación como de que hay cierto nihilismo y demás, como cierto tirar la... No sé si tirar la toalla, porque de una parte hay muchos que tiran la toalla ya, que no tienen fe en el futuro, y otra parte que es la histeria, es decir, cuanto peor, mejor. De modo que como que no hay reactividad, o que la reactividad es exagerada. Por ejemplo, o sea, reactividad, por ejemplo, en un caso de decadencia social, pues sería pues esa, ¿no? Que cada clase social adopte más o menos la conducta que pueda ser más eh, que favorezca más al conjunto. Y lo que se ve es que no se reacciona, no se permite ese reajuste, pero por otro lado se sobrereacciona. Por ejemplo, con el caso de la epidemia esta, ¿no? Se reacciona en el sentido de, pues, en lugar de, qué sé yo, en el mal sentido, en el sentido de pues, confinamientos, cuando, bueno, se ha visto que no funcionaba para nada, es decir, eh, abortar ciertos tratamientos que eran útiles, quiero decir, por demasiado exceso de precaución. Es decir, por exceso de precaución se empeora la cosa. En vez de reaccionar con, bueno, pues salgamos a pelear, ¿no? Aunque ya me dirás tú cómo peleas tú contra una armada de virus, ¿no? Pero sí, en cierta manera, salir a pelear implica la inmunidad colectiva, que se logra, pues, coño, resfriándote, ¿no? De toda la vida. Es decir, yo, por ejemplo, llevo años sin resfriarme. ¿Cómo lo he hecho? Pues saliendo, exponiéndome al frío, y por otras vías y demás, pero es decir, pues obviamente sufriendo, sufriendo. No escondiéndome en mi casa, así, si no salgo a la calle no me resfriaré. Sí, hombre. O sea, no. Entonces sí, que hay como que se van a pasar de frenada, como que están en una subasta de ver quién paga más, ¿no? El tema de lo trans y todo esto, o sea, siempre por defecto ya saben cuál es su hoja de ruta, ya saben que tienen que ser progres, muy progres y hacer, o sea, el zoofilia, necrofilia, cuanto más allá vaya, mejor. Entonces, se van a pasar de frenada. Entonces, y queda
Da miedo en ese sentido, por el tema, sobre todo, no ideológico, porque eso se barre de un ¿no? Eso, un golpe de Estado y una dictadura y adiós muy buenas, sino por las consecuencias, por ejemplo, en Rusia, las consecuencias demográficas, ¿no? En Rusia. Eso fue un descalabre demográfico en los años 70, 80, 90 y claro, no han levantado la cabeza, porque Rusia, por mucho que aplique ahora, que haya reaccionado y que aplique políticas de natalidad, no funcionan. El caso es que no funcionan y su tasa de natalidad pues está, no sé ahora mismo cómo está, pero igual un poco más que en Alemania o en España, que somos el hazme reír, ¿no? Y en Japón, pero no mucho más alta, ¿eh? O sea, estas cosas digamos que dejan cicatrices. Y o tienes una infraestructura, y es cierto que en Europa tenemos infraestructuras, sobre todo claro, de industria, pero claro, sí, a ver, las tenemos. Es decir, por ejemplo, no por haber vendido Alstom, Francia, ha desaparecido todo lo que se había innovado tecnológicamente aquí en Francia con esa marca, ¿no? No ha desaparecido, sigue habiendo aquí algo de eso, ¿no? Pero porque se deja huella. Pero digamos que el capital humano se ve muy tocado, es decir, el capital humano aquí en Europa se ve muy tocado. Otra cosa es que luego pueda, por medio de ciclos como con el tema de la peste, que luego de un rebote inesperado, ¿no? O sea, eso sí. Sí, bueno, yo me había apuntado aquí un par de cosas muy interesantes que has dicho, por ejemplo, a ver, en cuanto al tema ese que dices tú, eso, puede haber como cicatrices o cosas que se queden ahí incrustadas. Es que, claro, es que también, aparte de un tema moda, yo veo que hay mucho negocio. El problema es el negocio. Pero el negocio también de un plumazo se puede desmontar políticamente y socialmente. Pero es que hay mucho negocio ahí. Por ejemplo, yo qué veo, ¿no? Con tanto rollo con si te fijas ahora, hay mucho rollo también que ahora se ve que para ser un buen deportista, si un deportista quiere ser buena persona, tiene que reconocer que tiene estrés antes de competir, ¿vale? Que es una cosa que yo, por haber competido, aunque sea a bajo nivel, y haber sido deportista, te puedo decir que es lo más normal del mundo. Es decir, antes de un partido de fútbol, los pequeños cosquilleos en la barriga, incluso gente vomitando o gente con pequeños temblores antes de salir al campo, es lógico, ¿vale? Siempre ha pasado. Es decir, cuando tú tienes que enfrentarte a algo que sabes que va a ser duro y que te la juegas, pues el cuerpo normalmente siempre tiene esa pequeña reacción de ansiedad, ¿no? Es un pequeño ataque de ansiedad previo a lo que tienes que hacer, salir a cantar, recitar un poema durante una clase, qué sé, 1000 cosas, ¿no? Hay una pequeña ansiedad previa, normal, y luego si te haces famoso y se te pide de forma profesional enfrentarte a esa ansiedad, pues de forma diaria o semanal o etcétera, pues es muy posible que tengas una pequeña crisis más fuerte y algún día pues no puedas salir a cantar o no puedas jugar ese partido, etcétera, ¿no? Pues eso lo quieren convertir ahora en que parece como que esto ya es algo gravísimo, una enfermedad que hay que tratar, probablemente con pastillas, psiquiatras y tal, y lo están llamando ya de un nombre, no me acuerdo qué nombre le están llamando, ya le están dando un nombre a todo eso, ya le están dando un nombre. Y que todo el mundo, ahora ya lo han extendido a la sociedad, porque claro, evidentemente se empieza por los famosos, pero en realidad el objetivo somos nosotros, somos la masa, como siempre. Sí. ¿Por qué? Porque nos querrán vender, no sé, algún tipo de pastilla. Me imagino que al final todo se tratará de vendernos una pastilla. Entonces, ¿qué pasa? Con el tema trans y todo eso, metemos... ¿no? ¿Eh? En las Olimpiadas no pasó algo con una... Empezó con la negra esta en las Olimpiadas, sí, correcto. Empezó con la negra esta, con la Usain Bolt esta, o como se llame. No sé qué, la Bol o no sé, una tía que es buenísima, una crack. Una tía buena. No, en ese aspecto. No, mira, no está muy buena, porque es bajita y muy culona. No, pero es buenísima en lo suyo, es una crack, es increíble. Nunca había visto nada igual. Desde la Comaneci, nunca había visto nada tan perfecto. Es una tía que te hace ejercicios del suelo con una perfección brutal, o sea, de 10, increíble. Es la tía que ha sacado más 10 en toda la historia de gimnasia de suelo. Y esa tía pues tuvo un ataque de ansiedad muy fuerte en la Olimpiada y no pudo salir a competir un día concreto. Y a partir de ahí han sacado todo el negocio este.
con los travelos y todo esto y tal, y con todo eso, me temo que estamos en la misma historia. Es decir, no es más que un negocio de psiquiatras, de gente que vende inhibidores de hormonas, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo malo es la mercantilización excesiva de la sociedad. Eso es lo que yo veo que hay detrás de casi todas las pequeñas conspiraciones de estas y todas las pequeñas modas y tal. Al final hay una mercantilización brutal de la sociedad y o sea, está medicada y mercantilizada la medicina en exceso. Y esto es una moda que nos viene evidentemente de Estados Unidos, que es el imperio y que por lo tanto es el que maneja todo el cotarro y hace tiempo que quiere derrotar a Europa, porque Europa no se había visto afectada, y ahora pues nos han conseguido meter el virus, ¿no? Nos han conseguido implementar el virus en nuestra sociedad. Y todo eso de los travelos y todo eso, yo creo que aparte de la ideología, hay mucho mercantilismo ahí también, porque por ejemplo, no sé, toda la vida de Dios, una niña de 12 años, 13 años y un niño de 12, 13 años, pues han tocado la polla o el chocho, y dos niños han tocado las pollas. Tú haz que eres mi novia, tal y cual. Pues ahora, hoy en día, a dos niños que se tocan la polla, uno haciendo de novia, el otro tal, les van a decir, en vez de decir, bueno, son juegos de niños, son pequeños preliminares, calentamiento antes de ser un heterosexual normal, pues le van a decir a esos niños, oye, ¿os habéis tocado la polla? Sí. Vale, pues a lo mejor es porque tú tienes una tendencia, vete al psiquiatra a ver qué te dice. Y entonces, pam, inhibición hormonal. Y has hecho un maricón o has hecho un tío raro. Es que, claro, es que, ¿me entiendes? O sea, hay mucho negocio ahí también. O sea, ahí hay toda una serie de gente que se gana la vida. Un chiringuito de detección en el patio de quien se toca la polla. Del chiringuito vas al psiquiatra, del psiquiatra vas a la pastilla, al inhibidor. Luego, cuando no funciona todo eso y quieres ser hetero y tal y quieres revertirlo, pues otra vez pasa por el chiringuito del quien lo revierte, pasa por el sensor de que, ¿me entiendes? Y mucha gente ganando de la vida. O sea, estás creando un montón de puestos de trabajo, ¿no? Al final nos va a salvar el Islam, nos va a salvar el Islam porque van a volverse todos trans y como no va a haber hombres, va a haber que recurrir a la poligamia, a la poliginia y que haya 4 maromos que se tiren a, ¿no? Claro. La famosa regla del 80-20, el 20% maromos Sí, se sí. tira al 80% de tías, que es lo que ha sucedido de toda la vida tampoco. Sí, al final sucede mucho esto a lo largo de la historia, claro. Claro, el macho alfa un poco, ¿no? Que insemina a varias hembras y tal. Gengis Khan. Gengis Khan inseminando Europa. O sea, que con todo eso entiendes, ¿no? O sea, es que es una mezcla tan asquerosa que decir, hay mucho mercantilismo, mucho... Es que es una sociedad... ahí sí, pero el daño ya está hecho, ¿eh? El daño ya está hecho. Tú dices como que se viene, no, ya está, ya se ha venido. Quiero decir, yo creo que estamos de lleno en todo ese daño ya. Lo que hay que ahora es mirar de revertirlo o de frenar su ascenso en todo caso, o de alguna forma mitigarlo. Pero no vas a poder pararlo puesto que ya está esto, ¿eh? Ya es una realidad todo eso. Ya vivimos en ese mundo. Es decir, ya estamos en ese mundo de lleno, ¿no? En ese mundo donde todo se mercantiliza, todo esto, ¿no? Y luego en cuanto a la democracia, la natalidad y tal, pero yo, claro, yo muchas veces me pregunto, ¿pero de qué hablamos? Porque realmente coño, si antes éramos 3 millones de habitantes del mundo entero y no se acabó la humanidad, ¿por qué nos da tanto miedo que haya menos hijos? Es decir, hay una cosa que no entiendo, matemáticamente ahora hablo, ¿eh? Hay algo que se me escapa, porque no soy muy bueno yo con los números, ¿no? Pero si somos 50 millones de españoles, ¿vale? Y tenemos un hijo cada uno, sí, matemáticamente me dicen que eso quiere decir que la próxima generación seremos menos porque hay más muertes que nacimientos y no sé qué historia. Pero ¿podemos llegar a cero? Es mi pregunta. ¿Sabes? Sí, infinitesimal, asintóticamente al final sí, pero sí, porque al final solo quedaría uno. ¿Sí? Y ese uno, pues no podría, podría masturbarse y poco más. Pero es así, de Entonces, verdad, esto. O sea, ¿se puede llegar a uno? ¿De sí, pero 50 millones se no, puede pasar a pero uno? el problema con la demografía, claro, es que hay culturas, razas y demás, y no es lo que pasa en Europa, sino que en África dentro de unos años pues serán 1.500 millones o 2.000 o 3.000 millones, y en Europa, que somos 400 y pico, pues seremos 300,
y no hay manera de resistir ahí. O sea, la oleada de inmigración va a ser irrepresible, vamos. Vale, No va a haber pero, manera. o sea, ¿qué es un problema sociopolítico, digamos, de que se ve como que se nos viene encima que la raza blanca, digamos, o la raza occidental o nuestra civilización occidental está en peligro? ¿Es por las pensiones de verdad? ¿O Y para qué las cosa? pensiones. Sí, porque es que yo no veo que se pueda llegar a uno. Es decir, ¿cómo hemos pasado de 3 millones de habitantes en todo el planeta Tierra, ¿vale? A 7.000 millones, a pesar de las enfermedades, poca tecnología, etc., etc. Y poca medicina y todo. ¿Y cómo podemos pasar de 7.000 millones a cero? O a 3 millones otra vez. O sea, sin catástrofe natural mediante, ¿no? Grande. Es lo que no entiendo. Matemáticamente no me salen las cuentas. O sea, es decir, no se puede regresar tan para atrás. O sea, es que no sé cómo Sí, sí, explicarlo. ¿Sabes lo que quiero sí, decir? ya, no, sí, quiere decir, claro, sí, que tendría que pasar como algo que para que se reduzca a la mitad la población tiene que venir la peste o algo así, que te Sí, barra pero que tú toda tengas esa un gente. solo hijo y tal, si somos 50 millones de personas a tener un solo hijo, son 25 millones de hijos igualmente. No sé cómo decirte. Si a esto les da por aumentar, aunque sea 1,3, ya serán 30 millones la siguiente generación. Es decir, y además se ve que vive mucho más la gente, por lo tanto, siempre coincidirán mucha gente viva en todo momento. Pero eso es cuestión de ciclos, es decir, se tardará más, o sea, si ahora vivimos 82 años, pues se tardará un poco más en reducir la población de nuevo a la mitad, pero se llega, vamos, eso es impepinable, vamos, Llega, en 2, 3 generaciones ya lo tienes. Porque ya. en España si tiene 1,4 hijos, Mm, tendrían que ser 2 para replicarse exactamente igual, pues 1,4, pues en 2, pues si fuera 1, ya en mm, una generación ya has vuelto al nivel de antes, mm. pues entonces entre replicarse igual y volver a la mitad, pues ¿no? Pues estaría pues de 40 a 30 millones en Pero una coño, generación. y no es saludable esto en el fondo también para la mierda de, joder, de Sí, la ecología? ecológicamente, ¿no? O Sí, sea, al margen del tema del CO2, que eso, sí, a mí el bueno, CO2 no me da miedo, ¿no? hay muchas mentiras Eh, por ahí, sí, ya lo sé. pero sí, no, sí, ecológicamente sí, pero quiero decir, el problema es que las economías actualmente, vamos, la economía funciona por la circulación. Si no hay circulación y producción y consumo, no hay nada. Entonces, si no hay población para consumir, pues tú te vuelves, no eres válido ni en tanto que sumidero. O sea, nadie te... Se pide un cierto número de... un cierto peso para que rente movilizar toda una serie de mercancías a un determinado mercado. Pero quieren ir Y, a y si, reducir el consumo y a reducir, dice que tenemos que ir a menos, ¿no? Según algunas cabezas por ahí pensantes, ¿cómo lo llaman eso? Tiene un nombre, el reduccionismo, ¿no? El el decrecimiento crecimiento. sí, O pero sea, pues coño, qué mejor que decrezca la población para que haya decrecimiento de consumos y de gastos y de polución y etcétera, ¿no? Es que no lo y entiendo. además si lo cubriera la robotización, pues perfecto. Lo que pasa es que yo creo que en economía lo que pasa es que tiene que haber un equilibrio de las entradas y las salidas, de lo que se paga para pensiones y de lo que, porque hay dos modelos de pensiones, hay uno en el que se ahorra durante la vida laboral y se guarda para después. Y otra es que, digamos que eso se va renovando constantemente. No es un ahorro, sino que es la actividad de cada época la que determina las pensiones y algo así. Es decir, que aunque los robots trabajaran por nosotros, eso da igual, porque el valor de las mercancías, o sea, la economía, en cierta medida, depende del trabajo, o sea, un poco a lo marxista, ¿no? Uh-huh. Hasta cierto punto depende del trabajo, y si eso no tiene trabajo porque depende del robot, pues entonces la economía se desbarata, porque no puedes seguir con la ficción de que la gente, a no ser que les des un salario universal de base. Uh-huh. Pero eso es el comunismo.
Primero, porque, o sea, eso ya no es un mercado libre, eso es el comunismo. O sea, y al final tú les vas a terminar diciendo lo que tienen que consumir y al final ellos son dependientes totalmente del Estado que les está pagando y demás, ¿no? Es decir, que sí que se puede, pero entonces adiós sociedad abierta, adiós el mercado libre, adiós democracia y adiós todo, se viene abajo el sistema social. Y además porque la capa de vejestorios se vuelve la mitad de la población y eso implica, primero, que si son propietarios, los jóvenes, sobre esto hablaba Jacques Attali, es decir, los jóvenes van a tener que, los jóvenes que odian a los viejos, ¿no? Quiero decir, por lo general a los jóvenes les dan igual los viejos, no es que les odien, es que les Sí, desprecian. les da igual. Dan los viejos. Pues van a tener que estar viviendo con ancianos en su, ¿no? O sea, van a estar dependientes, va a ser una mezcla, va a tener que darse una especie de economía de la vida. Es decir, va a haber que estar, pues, como prostituirse, pero no prostituirse, o sea, dedicarse a cuidar a ancianos, vaya, para decirlo rápidamente. Sí, sí. O sea, yo te doy mi apartamento y tú me cuidas, ¿no? Pues hay cosas así, situaciones que como que son forzadas, que son extravagantes y que no te dan una imagen de sociedad muy, digamos, en su máximo esplendor, que se diga, ¿no? O sea, es como muy forzado y que ante ciertas situaciones, si eso degenera mucho, pues casi mejor que nos vengan a invadir. O sea, uno dice, pues, pero no, pero eso habrá que ir viéndolo. Mira, ahora he Ya, conseguido ordenar mis ideas, Bruno, he conseguido ordenar mis ideas. O sea, con eso quiero decir que no es consustancial, es decir, en una sociedad moderna, ¿no? Tecnológicamente avanzada, con todo ese confort que hemos conseguido tener, etcétera, no es consustancial el tener menos hijos porque justamente en una sociedad así no es necesario tener hijos, pero no por un tema de nihilismo ni nada, sino por un tema de que no, o sea, no necesitamos brazos. Es decir, en una sociedad moderna donde hay muchísimos robots, porque es verdad, yo estoy con el tío este, Jancovici, no sé si lo has oído alguna vez. sí, sí. Yo estoy con él, es decir, un coche es un robot también, la gente no se da cuenta. Un coche es una especie de superhombre o superpiernas, como dice él, como le gusta llamarlo él. Son super piernas que nos ponemos nosotros, que nos calzamos para poder ir a velocidades que no va normalmente un ser humano, por ejemplo, ¿no? Un tractor no es un simple tractor, son muchos hombres haciendo el trabajo que antes no se podía hacer, digamos, que tenían que hacer antes, pues, 8 o 9 obreros o 10, labrar un campo, pues ahora lo hace un obrero con un tractor, ¿no? Entonces estamos hablando de cuando ves un tractor, no veas un tractor, vea 10 hombres, o 20 o 30, ¿vale? Y así con todo. Es decir, entonces, en una sociedad así, ¿qué te está diciendo esa sociedad a grito pelado? No necesito brazos. O sea, no necesito mano de obra, no necesito brazos, necesito nada más que algunas cabezas y panchas contentas, ¿vale? Para funcionar. Entonces, claro, esto de forma inconsciente, yo creo que o sea, los seres humanos lo percibimos de una forma o de otra y al final, ¿qué hacemos? Pues tener menos hijos, automáticamente, casi. Sí, sí, No por no. un nihilismo, sino porque intuyes en el fondo de tu ser que vas a traer al mundo a un personaje que no, o sea, que es inútil, que es una pancha sobrante, no sé cómo decirte, en ese tipo de mundo, ¿eh? En nuestro mundo, digo, si vivieras en África sin tractor y sin tal, pues tu cuerpo te pediría tener hijos porque sabes que tienes que tener brazos para ayudarte con el campo, pero en nuestra sociedad no necesitamos brazos. No sé si estarás de acuerdo conmigo, es que creo que he podido ya por fin articular mis Sí, ideas. sí, bueno, y también se podría decir que si estamos aquí, ¿no? O sea, que ya hemos la historia ha progresado y aquí estamos, ¿no? Y ha sucedido eso, de que pues, como no necesitábamos unas cosas, pues nos hemos adaptado a otras y demás, y al final siempre se ha ido innovando, pero claro, aquí lo que cuenta es el contexto y en, digamos, las sociedades occidentales, en Europa principalmente, lo que pasa es que no tenemos fuentes energéticas, dependemos de otros y a, digamos, ceteris paribus, que se dice en latín, o sea, a todos los parámetros iguales, pues en efecto con la robotización no nos hace falta ya nada más. Pero
pero la cuestión de las materias primas es que los parámetros no son iguales. En China, la gran productora del mundo, cada vez produce más para sí misma. Es decir, que a partir de un momento dado ya no nos podrá surtir de todas esas materias medio manufacturadas o primas o lo que sea, de las que nos surtía antes, con lo cual nos encontraremos en el vacío. Digamos, tenemos muchos robots, pero no tenemos con qué tienen ellos que trabajar, ¿no? O sea, no tenemos la base sobre la que trabajan los robots. Es decir, yo en mi fábrica tengo un robot que para piezas de aluminio, pero si no tengo aluminio, que viene todo de Guinea y de 4 países más, y Guinea, después del golpe de Estado, lo que pasara allí, pues subió el 300% el precio, pues adiós muy buenas. Es decir, que siempre es una balanza de pesos entre, o sea, la economía, digamos que más que el estatus de decir, ya no necesito esto, ¿no? Porque para necesidades, vete a la India, que hay mucha gente que vive sin necesidades, ¿no? O sea, no es lo que necesites, es la circulación de las cosas. Entonces, si tú dices, con esto ya me vale. No, pero es que hay que innovar, ese es el progreso, claro, y ese es el problema, que es una trampa. Yo veo un choque, digamos, entre nuestra inconsciencia que nos pide el cuerpo, digamos, ¿sabes? O sea, yo creo que hay una parte inconsciente dentro de nosotros que nos hace que el cuerpo te pide, coño, que dices tú, pues es que no quiero tener más hijos porque intuyo que no está hecha esta vida para tener muchos hijos, ¿no? Y la necesidad de los gobiernos, del Estado o de la economía de sí, tener más hijos para que sean consumidores. Pero claro, o sea, hay una contradicción muy fuerte porque no necesito brazos, pero necesito consumidores. Pero claro, un consumidor, ¿qué es entonces? Una especie de cómo se gana la vida para consumir. ¿Sabes lo que quiero decir? En un mundo donde no necesitas... El problema es que necesitas consumidores para una de dos, para consumir lo que produzcan otros, mientras lo produzcan, porque igual los chinos en un momento dado cortan el grifo, o para consumir lo que produzcas tú, y entonces innovas y todo bien, ¿no? Pero es que, es decir, para consumidores que produzcan también, o sea, que no solo consuman, sino produzcan. Entonces, vamos con la mentalidad actualmente de consumidores que no produzcan, porque son todos del sector terciario, ahora todos ellos están en el terciario, ¿no? Entonces, vale, pero entonces, ¿y quién produce? Aquí, como no hay energía, bueno, en Alemania, no sé si el 30 igual por ciento de la electricidad la producen por energía solar. Claro, como se han cargado todas las nucleares, a poco ya producen, ¿no? Igual el 30 o menos, por ciento. Pero quiero decir, la producción, es decir, no es solo, claro, a ti te resulta contradictorio el decir necesitamos consumidores, pero entonces eso es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Y demás. Necesitamos también productores, de momento no, pero ya llegará el momento, o sea, eso seguramente que llegará en un momento dado, porque por ejemplo, el gas de esquisto cuesta mucho más exportarlo desde Estados Unidos a China que a Europa. Entonces, en un momento dado van a decir, ¿qué coño? Si es que en Europa lo vendo baratísimo. A esos pobretones europeos que... ¿no? Entonces, pues nos cortarán el grifo también. O nos subirán el precio, vaya. Y adiós muy buenas. Entonces, ¿por qué hay que tener hijos? Simplemente, en última instancia, por mera supervivencia, al final es demografía, por media supervivencia demográfica, porque al final, aunque también hay una cuestión del clima, es decir, llegados a un punto dado, si Europa quedara, digamos, aislada de los grandes polos de producción mundial en un momento dado, no fuéramos capaces de producir lo suficiente para, no sé, para generar una civilización estable, o varias, ¿no? La germánica, la hispana y la en ese caso, entonces los africanos igual no venían ya a Europa, se darían cuenta de que Europa no es ese paraíso, y entonces, pues bueno, entonces podríamos vivir, pues, un poco a la Edad Media, ¿no? En plan, vuelta al agro,
a lo agreste y yo qué sé, pues de alguna manera podríamos vivir como los rumanos viven ahora, ¿no? Qué sé yo, algo así. Pues, podríamos ir tirando. Pero es que, de otro modo, si hay una presión demográfica fuerte desde África, que la va a haber, pues nos invaden. O sea, nos invaden, no, nos inundan con mucho cariño. Y, Sí, o sea, sí, que sí, no sí. habrá terroristas, ¿no? O alguna habrá, sí, pero vamos. Es como Igual que el, los argelinos tampoco vinieron a Francia matando a Peña, ¿eh? Vinieron algunos de ellos un poco resentidos no, pero la mayoría vinieron con ganas de trabajar y bien, muchos de ellos se integraron, o sea que... sí, sí. No, claro, es que es un problema de difícil resolución, porque claro, es lo que dices tú. Y yo soy consciente de todo eso. Lo que pasa es que hago un poco de abogado del diablo, ¿no? Ya lo habéis visto, ¿no? Es un poco como un poco esto, pues plantear un poco las cosas de forma distinta, ¿no? A cómo se plantea normalmente, ¿no? Porque muchas veces se plantea todo como dando por hecho muchas cosas, pero es que a veces también hay que plantear las cosas un poco de revés, ¿no? Y decir, bueno, pero vamos a darle otro enfoque, ¿no? Vamos a darle otra vuelta de tuerca a esto, ¿no? Vale, tú me planteas esto, lo otro, pero es que y sí, ¿sabes? Y sí, Sí, a ver, pasa esto, lo tiene otro. toda la... O sea, sí, es que cae por su... Vamos a ver, obviamente, la de gente... todo el mundo se plantea eso de, bueno, bueno, muchísima gente en Occidente se plantea eso de, es que tener hijos y luego hay una gran fracción de toda esa gente que se plantea lo de, es que traer hijos a este mundo que cada vez está peor, ¿no? Mm, Como que sí que hay mucho escrúpulo en ese sentido. Y a mí eso es lo que me molesta. mm, O sea, ese es el egoísmo de verdad. O sea, no es tu caso, ¿eh? O sea, tu caso era lógica, mm. simplemente por lógica. Es que no necesito, ¿no? Pero Mm. bueno, no necesito cuando se caiga el sistema de pensiones, ya verás cómo te entra prisa retroactiva de, ay, sí, no por ti, ¿no? Sino por si mi generación hubiera tenido más hijos, quizás no la tuya, pero precisamente la mía, ¿no? Es la Ya, ya, mía la que está aquí en cuestión. O claro. sea, pero entonces, eso, ¿no? O sea, el tener... Entonces, hay una razón que es como de lógica, que cae por su propio peso de no tener hijos porque no te hace falta y porque son un poco rollo. Mm. Y luego por el tema, claro, y por el tema impositivo, porque te vuelve la vida difícil y demás. Y, y hay otro, esta ñoñería de volverse aquí hinduista y creer en la metempsicosis, que me parece lícito, creer en las vidas, en la reencarnación, y decir, no voy a traer hijos al mundo porque Sí, va a encontrar con un mundo peor que el que me encontré yo. sí. Ya, y cuantos menos hijos tengas, peor será ese mundo. Quiero decir, en cierto contexto, cuanto menos hijos tengas, en tu mismo país, la situación, aún peor será la situación, porque no va a haber más que viejos. Entonces, habrá un niño por 10 viejos. Claro. Entonces, quiero decir, claro, es que es Sí, muy sí, hombre, egoísta. la parte ñoña esta y todo eso, Sí, a mí también me molesta porque eso no son razones, o sea, además es estúpido, o sea, quiero decir, pues entonces, pues no vivamos ninguno, porque total, para morir, o sea, si vamos por ahí, ¿sabes? Quiero decir, total, para venir a este mundo para morir, pues, para eso no haber nacido, o sea, es una chorrada, es ñoñismo elevado al es, cuadrado, ¿no? es catarismo, son los cátaros, los gnósticos, Schopenhauer, Claro. no hay que tener sexo porque es una trampa que la especie nos ha tendido para reproducirnos. En realidad es una conspiración de la voluntad del mundo, Biología, ¿no? ¿no? Para seguir sufriendo. Hay Claro, que el budismo, nihilismo. claro. Que además lo divertido de esto es que es cierto. Es decir, te explico. Lo divertido es que no van desencaminados. Es decir, es verdad que es una trampa de la biología. El amor, el enamorarse, el reproducirse, es una trampa biológica, clarísima, ¿vale? Es una trampa que hace la vida para perpetuarse ella misma. Pero es que es una trampa necesaria y hermosa. Quiero decir, es que si no, vamos a ver,
pues apaguemos las luces, apaguemos el último en salir que apague la última estrella. Quiero decir, pues que se vaya a tomar por culo la realidad, ¿no? Entera. O sea, quiero decir que si ya discutes los fundamentos de la realidad de esa forma tan brutal, o sea, apaga y vámonos. Quiero decir que no se puede discutir esto. Es como No es que discutir sea, a tu madre. claro, No sé. es como creer que ya te las sabes todas, ¿no? O sea, el mundo es una mierda, pero ¿tú qué sabes? O sea, Claro. en cualquier, o sea, ¿tú qué sabes? Es que en un momento imprevisto te puede parecer la hostia. Te Claro, tomas unos champiñones alucinógenos y ya verás. O sea, es que es claro. como creer que ya se sabe todo. En Sí, mal, ¿no? En pesimismo, en versión pesimista. Pero no se puede saber. Entonces no. es que yo lo veo el culmine, el culmun o la culminación de la soberbia, en definitiva. Es tan soberbio decir eso. Es una soberbia brutal. O sea, ellos se piensan que son compasivos o que son muy inteligentes por decir esto, y yo lo veo de una soberbia brutal y de una ignorancia supina. O sea, es que no, o sea, es que no tiene sentido lo que me estás diciendo cuando me estás diciendo algo así. Es un sinsentido, ya. Es que tú, además, estás hablando por esa boquita y estás lanzando esta mierda que estás lanzando porque estás vivo, precisamente. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, claro, cállate la boca. O Claro, sea, claro, entonces haz el favor y cierra el pico. O sea, vale que lo pienses, pero no contamines. O sea, exacto, no contamines el ambiente con tus chorradas, ¿no? Porque estás precisamente vivo y precisamente puedes decir chorradas porque estás vivo. O sea, es que claro, es una cosa, es pero, increíble. eso, pero no sé, bueno, pero siempre habrá casos, ¿no? O sea, eso Sí, siempre. Pero yo, por ejemplo, en francés hay uno, Ernesto 2.0, que se llama. Ese no para de recomendar a la gente que tiene pues, muchos 10.000 seguidores o algo así. No tengáis hijos, que esto. Pero bueno, una cosa, y a mí me gusta, me suele saturar, pero lo veo, tampoco me indigno porque digo, bueno, siempre tiene que haber un lote de gente, es decir, todavía no he llegado al punto de saturación de que haya demasiada gente que postula esto, ¿no? mm, Estas recomendaciones. Pero sí, bueno, el otro día lo que decían las de paleopolítica, ¿no? Las amigas de paleopolítica, de sí. la familia ya no sirve, el amor ha muerto. Bueno, muchacha, pero ¿tú te crees que vives sola? O sea, No, a lo mejor hablas de es, ti, pero bueno, es esto, ¿no? O sea, es que creen que ahora que se creen que pueden abortar a placer, no, cuida, vamos a ver que eso no es así. Eso claro, es, quiero decir, tú no puedes abortar a placer. Eh, de eso pero, nada. pero, ¿por qué? Pero es que no puede, o sea, ellas se piensan que sí, pero el cuerpo de una persona no es propio, no es una propiedad. Y te lo demuestro así, la prisión. Te mandan a prisión y ya no puedes ni siquiera suicidarte. Te atan, te maniatan y ¿cómo te suicidas? Pues Claro, dejo de respirar. No, amigo, no puedes. Antes de morirte, te duermes. O sea, no puedes, no puedes. claro, Tu claro. cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es tu puerco, digo. Tu cuerpo es un bulto que está ahí, que a veces te duele y no lo, o sea, que no puedes, no es tuyo, no es tuyo. Tu cuerpo es público, es un bulto que está ahí, que no le puedes privar a la gente de tu cuerpo. Es al revés. La gente te puede privar a ti de hacer lo que quieras con tu cuerpo. Eso sí que puede suceder. Mm. Vamos, lo acabo de Bueno, pero demostrar. ojo, ojo, lo otro también, ¿eh? En honor a la verdad total, tú ahora mismo en ese minuto te puedes suicidar. Sí. Hombre, no me jodas. Pero Además, ya no, sí, pero fácilmente. ya no es tu cuerpo. O sea, pero tu cuerpo ya no está vivo. Tú no, o sea, vamos a ver, tú no le No, pero puedes privar. el acto lo decides tú, Bruno. Tú ahora mismo puedes decidir libremente, o yo, quitarme la vida, ahora mismo. No, Cojo no, un, pero la vida cojo el lápiz ese que tengo afilado, me lo planto en la yugular y se acabó. ¿Qué? pues mira, vamos a ver, el problema es que tú te matas Sí. y ¿qué queda? Y tu cuerpo. Y entonces tú pierdes tu cuerpo y sin embargo tus seres queridos tienen tu cuerpo para hacer lo que quieran, para mearle encima, para enterrarlo. Es decir, que el que has perdido eres tú y el que se pica ajos come.
y lo que pasa es que la vida, dirás, pero entonces lo que es mío es la vida, ¿no? La vida no te la has dado tú porque no te preguntaron si querías nacer y, y lo que pasa es que te la quitas sí, vale, pero igual que te la puede quitar cualquier otro, entonces no es tuya, es de cualquiera que pase por ahí. Entonces, el caso es que ahí sí que puedes privarle a alguien, a los demás, de tu vida, sí, no de tu cuerpo, porque tu cuerpo siempre deja rastro, o sea, aunque te quemes, quedan las cenizas, qué sé yo, no, o sea, tú no tienes la fórmula mágica que te haga desaparecer, no tienes una varita mágica, eso no lo tiene nadie. Entonces tu cuerpo no es tuyo, directamente no es tuyo, no puede serlo, más que por ficciones legales, o sea que el aborto tal, es decir, una mujer en una sociedad afgana no puede abortar, no puede, o sea, no puede porque no puede, es que no puede porque está tan controlada y si aborta, pues a la siguiente, ¿sabes? Pues le van a decir, pues ahora te violamos, te atamos y ya verás cómo no abortas. O sea, es un argumento llevado al límite quiere decir que es una pura ficción, mi cuerpo es mío, es una pura ficción. Y lo de mi vida es mía, pues igual que de cualquiera. Es decir, es tan tuya, no porque no la has creado tú, y sí en el sentido de la privación, pero en ese sentido todo Dios te puede privar de tu vida, igual, o sea, tú no tienes ningún privilegio sobre tu vida. En ese sentido límite. Entonces, quiere decir que sí, que hay solo esto para incidir en el tema digamos, que hay una cierta vanidad a la hora de pretender que, no sé, que vas a decidir sobre las generaciones futuras y demás, que quieres tú, quiere decir, estos argumentos, ¿no? De no voy a tener hijos. Sí, pero eso son cosas máximas. Es decir, yo creo que estás yendo muy a lo máximo, ¿no? Es decir, a la máxima, ¿cómo te diría yo? Estás yendo al noyau, ahora me sale en francés. Estás yendo No, bueno, a la esencia, estás yendo al muy núcleo. al límite, ¿vale? Pero luego hay cosas más pedestres, que sí que no me podrás negar que son, que está gracioso que tú tengas la potestad o la decisión de poder tomar ciertas decisiones sobre tu cuerpo y sobre tu ser y sobre las ganas que tenga o el momento vital. O sea, a mí, yo, por ejemplo, una interrupción de embarazo que puedo ver bien, y hay muchos casos que puedo ver bien, pues no sé, tú imagínate que, pues no sé, eres una chica joven, 15, 16, y te quedas embarazada y ves que es demasiado pronto, pues, ¿por qué no puede tener la potestad de abortar esa mujer? ¿Sabes lo que quiero decir? Que no, si legalmente yo puedo estar de acuerdo en Claro. que legalmente sea así, pero eso tiene el límite quiere decir, el límite de las circunstancias de cada civilización, de cada sistema, ¿no? O sea, Sí. entonces yo no estoy haciendo una crítica como a mí se me reprocha por lo general el ser muy individualista, místico, ¿no? Asceta, de ir eremita, ¿no? Eremita es la palabra. De hacer precisamente yo hacer lo que me dé la puta gana, ¿no? Eso es un poco lo que se me reprocha. Y en este momento, y lo que estoy diciendo que es que eso no puede ser, que es que aunque sea así, aunque funciona así, está siempre contradicho por la realidad de las cosas. Ahora bien, que la realidad impida eso, ¿no? Ese individualismo y tal, no, la realidad no lo impide en absoluto, en términos absolutos, claro que no lo impide, hay un Claro, juego, hay una dialéctica, claro. pero vamos, O sea, yo quiero decir con eso que, a ver, lo que está mal en el discurso de esas tipas es la soberbia, una vez más, porque se vuelven soberbias. Es decir, que tú, en una sociedad determinada como la nuestra, la occidental, por el montaje que tenemos, como mujer, tengas una cierta libertad sobre tu cuerpo en el sentido de decir
puedo interrumpir un embarazo de forma voluntaria porque no me viene bien en X momento, o porque el hombre que me ha embarazado no es de mi conveniencia, o porque me violó, o me forzó, o tal y cual, pues lo veo excelente, lo veo muy bien y tal, y está bien, o sea, ¿por qué no? ¿No? Si la sociedad, el montaje que tenemos lo permite y es justo, pues lo veo perfecto, ¿vale? Lo veo absolutamente perfecto, no tengo ningún tipo de objeción. Ahora, cuando vienen mis objeciones y cuando viene que ya cruzan el sendero y se van a la soberbia y se van a cosas que ya se escapan de la lógica y se escapan de toda simpatía, por mi parte, cuando ya se van en soberbias y empiezan con el rollo de porque sí, porque soy propietaria, porque, bueno, porque es mi cuerpo, porque soy soberana, porque además los machos no me van a mandar sobre mí, la sociedad patriarcal no va a mandar sobre mí, la naturaleza no va a mandar sobre mí, eso es soberbia. Porque, Vamos a ver, claro, el tema es el servicio, vamos a ver. El servicio no solo a la comunidad sino el estar un poco abierto a lo que pueda pasar, ¿no? A las posibilidades. El no tenerlo todo ya, darlo todo por descontado. Esto de hacerse un plan de vida entra muy bien en la mentalidad esta cuadriculada de todo economicista, mercantilizado, ya tener su plan de negocio y todo. No, no, pero ahí esto no está, es así. es de mercantil, correcto, has dado en el Claro, clavo. hay que estar un poco avispado, es decir, a ver qué puede pasar. Igual el amor no ha muerto, igual la familia tampoco. Es decir, eso de descartar así sin más, ¿no? O sea, yo hablaba de los eremitas, ¿no? Escucha, yo si me da por irme a la montaña, me voy a la montaña y punto. Pero no por irme a la montaña y estar en plan eremita y unos meses, luego no vuelvo. O sea, quiero decir, estoy perfectamente abierto. Un ejemplo es el Así habló Zaratustra de Nietzsche. Es un tío que se va a los 30 años a la montaña y a los 33 vuelve. O sea, no por irse no iba a volver. Entonces Correcto. tú no le puedes, tampoco le puedes insultar, ¿no? A la que no, a la que tiene, a la que no en un momento dado pues no quiere tener hijos o lo que sea, pues tú no le puedes, ¿qué le vas a decir? ¿No? En principio. Pero a veces las necesidades se imponen y, y a veces no somos nosotros, son los unos, los mongoles que vienen y te la lían. Quiero Claro, decir, entonces igual había, en retrospectiva, había sido mejor en vez de que te violen, haber formado una familia, ¿no? O sea, es evidentemente que es un extremo, pero es que sin extremos no se puede razonar, o sea, claro, claro. eh, entonces, entonces no hay más. Es un... Y eso es. Entonces, lo que pasa es que lo que digo yo, mi crítica, es que esa gente tiene unas miras muy cortas. Es decir, que andan, en el caso de las mujeres, en muchos casos, cuando se ponen este rollo es porque lo ven todo por el prisma emocional, pasional, afectivo. O sea, todo está afectivo y pierden de vista el nivel económico-social. Lo Correcto. pierden totalmente, no tienen carácter práctico para algunas cosas y para otras lo pierden absolutamente. Es lo que dice Soral en su libro Hacia la feminización, eso, ¿no? Lo explaya muy bien, se explaya muy bien. Entonces, es simplemente eso, que para decir esas chorradas que todo lo reducen a la psicología, pues casi mejor que cierren el pico. Bueno, quiero decir, o que lo hablen entre ellas, quiero decir que tampoco pasa nada, que no estoy aquí de censor, pero, pero que sepan que hay niveles de funcionamiento que se les pueden venir encima, así de repente. Y que al final, cuando vengan mal dadas, las primeras que callan, los primeros que callen son Claro, los más débiles. Al final, todos las minorías que tanto guerra andan, cuando vengan mal dadas, son los primeros que van a callar. Y que van ya, a pedir, como decían el otro día, que vengan los hombres y que batallen, que den la guerra los claro. hombres. O sea que habéis estado rebajando durante todas estas décadas, cuidadín con lo que se dice, que tienen consecuencias, joder. O sea, es que no,
las cosas que se dicen tienen consecuencias. Entonces, y hay una de contradicciones ahí por parte, obviamente, de los dos sexos. Si yo lo que estoy es porque no haya esta guerra exacerbada entre los sexos, claro. No estoy echándole la culpa a uno ni a otro. Sí, sí, que es Claro, absurda. que se enteren. A cada uno hay que darle su medicina. O sea, Claro, ¿qué quieres, no? es que es así, es así. Ahí hay una serie de confusiones pero de todo tipo, pero sobre todo, ya te digo, yo repito, yo resumo en una palabra, ¿eh? Soberbia, o sea, mucha soberbia veo en la sociedad, es decir, y no se dan cuenta que todo es circunstancial, porque es decir, que tú puedas ahora pensar de esa manera y decir esas cosas y tal y cual como mujer, es debido a una serie de circunstancias muy específicas que se pueden romper y se pueden transformar y se pueden digamos, totalmente ir todo de otra manera muy rápido. Es decir, simplemente con lo que tú has esbozado hace un rato, con que las tornas socioeconómicas, con que, por ejemplo, de repente dejemos de ser útil en Europa como actor, tanto para proveerse de materia prima como para poder, seamos capaces de pagar la materia prima si aumenta. Es decir, si de repente hay un gran desastre, si ese desastre que apenas asoma ahora el hocico, que yo lo estoy padeciendo, por cierto, también en mi oficio, de falta de materia prima, de falta, por lo tanto, de fabricación de objetos y de empezar a que los proveedores empiezan a tener faltas de material o encarecen la factura del material porque la luz les sube y por lo tanto producir X material pues vale más caro, etcétera. Si todo esto va a más, hay que pensar que de repente de una sociedad opulenta que puede, digamos, pensar en cómo va a poner la cortina, si la va a poner de color dorado o color verde, si el niño va a ir a tal escuela o tal otra, si te vas a poner las medias rosas o las medias negras, puedes pasar de repente a que hay un solo par de zapatos, un solo par de media y un tipo de cortina, ¿me entiendes? Y punto, y se acabó. Y por lo tanto, toda esa estupenda vida que te habías montado y toda esa soberbia que tenías tú montada, quedarse en una puta mierda. Tu vida se puede reducir del día a la mañana en ir a buscar el agua a 20 kilómetros del pueblo. ¿Me entiendes? Y de repente vas a necesitar manos para trabajar el puto trozo de tierra apenas productivo y vas a tener que tener hijos sí o sí, porque además casi que te van a violar los 4 machos que queden en el pueblo porque quieren hijos y porque quieren, o sea, es decir, que todo puede girar muy rápido, que no se crean que las cosas son fijas para siempre. Entonces, eso es lo que dices tú, la clave. Visión corta, no. Visión larga, siempre. Tener un poquito, 3 años a la montaña, pero luego bajar, correcto. Eso es la clave, en definitiva. Hay que tener siempre preparado para todo, porque las cosas no son fijas para siempre. Y sí, puedes tener la suerte de tu generación pasar ahí un buen rato, pero la siguiente no lo tiene asegurado, etcétera. O sea, es decir, hay que tener una cabeza mucho más abierta y mucho más. Sí, sí, que yo no estaba en plan, las mujeres a la cocina, nada de eso. O sea, No, si que yo va, que soy va, que todo va. lo más abierto que sea, o sea, eso, alegría, eso a mí me da igual. Pero no, es precisamente al contrario, ni lo uno ni lo otro. Es decir, hay que estar ahí funcionando un poco a la expectativa, porque eso es estar vivo, joder. O sea, ¿No? Las cosas cambian, la vida es movimiento, es cambio, y tú no puedes dar por sentado nada, ¿no? Entonces, así pues decir, pues yo no, yo ya tal, no, 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 espérate, espérate, que ya veremos por dónde van los tiros, ¿no? Por dónde van los tiros. O sea, no te cierres, no te quites los ovarios, no te operes, no te quites las tetas, no, a lo mejor la vas a necesitar, ¿vale? O sea, mucho antes de lo que te crees, ¿no? Y a los tíos de estos que se quieren ya feminizar y te quieto parado, espérate, guarda las bolas por si acaso, ¿sabes? O sea, es ponte que además tacón si eso, quieres, pero guarda las bolas. están cayendo en lo que les han vendido de eso, ¿no? Pues mercantilizar su propio cuerpo. Es que ya, Claro, fíjate, te creen que les ponen algo, les ponen, bueno, a ver, sí, hasta cierto punto, pues les ponen silicona, ¿no? Pero en realidad lo que han mercantilizado es su propio cuerpo.
Claro. Es su cuerpo la mercancía ahí. Y hay una serie de cabrones que se han ganado un montón de pasta con su cuerpo, Es mercantilizándolo. como, te corto un brazo y me pagas. Claro, Porque es es la así, nueva moda. tal cual en realidad, ¿eh? Tal cual. O Hombre, sea, sí, sí. La castración es eso, sí. Los eunucos, ¿no? Los nuevos eunucos. sí, sí. Y encima contento. O sea, te pego una paliza y me pagas. O sea, te dejo desfigurado y venga, y dame pasta. Las operaciones de estética, ¿a cuánta gente desfiguran al final? Un montón. Hasta cierto punto se puede entender si esa persona de otro modo va a ser un lastre no solo para sí misma, sino para la sociedad, ¿no? Si va a ser un delincuente o si va a entrar en una institución psiquiátrica, pues hombre, pues mira, lo mejor es precisamente opérate, Claro. quiero decir, ¿no? Córtate el pellejo. Claro. O lo que sea, ¿no? Evidentemente, pero esto son cuestiones dramáticas, joder. O sea, es que no se entiende eso, que es son amputaciones todo esto. El tema de hormonas igual. Eso es, o sea, Y, porque y, se cortan ciertos procesos. y con el peligro que tiene para la salud. Es decir, que eso no hay que obviarlo. Es decir, que esto no es inocuo. Una tabla de operaciones siempre tiene un riesgo, ¿eh? Ojito. O sea, una anestesia, te crees tú que es una cosa muy común, muy normal, pero yo tengo entendido que me parece que 1 de cada 1000 se queda en la mesa, ¿eh? Cuidado, que no es poco 1 de cada 1000, ¿eh? No es poco. En las anestesias totales me refiero, ¿eh? No las parciales. O sea que, y Sí, tengo sí. entendido que para según qué operaciones hace falta anestesia total para ese tipo de operación, creo yo, según cuáles. O sea que, cuidado, te estás jugando el propio pellejo ya, o sea, la vida. Es decir, Sí. 1 de cada 1000 no es poco, ¿eh? Como estadística, a mí no me parece poco, incluso aunque Es fuera que 1 de cada 10.000. sí, no, vamos, que es un drama, vaya, que son dramas y se estaba analizando por eso, por, una- por mercantilismo, por ideología, por nihilismo y por un poco todo esto que hemos estado esbozando durante esta entrevista, durante Correcto, esta charla. correcto. Sí, sí, sí. Pues nada, lo podemos dejar aquí si quieres, porque hemos dado bastante vuelta para aquí y para allá y ahora estamos un poco así como una Ahora el peón. problema es ponerle el título. Ah, sí. Sí, sí, bueno, no, al final sí que es verdad que había un eje central que ha sido todo el rato el feminismo, ¿eh? O sea que digamos que estamos por ahí con el tema feminismo, feminismo radical, tal, o sea, el eje central es un poco este. Luego es verdad que hemos dado muchas vueltas para aquí y para allá, pero bueno, al final siempre hemos vuelto y mira, y el colofón ha andado por ahí, o sea que, bueno, un saludo a todos, hasta la próxima y nada, y que lo disfrutéis, que parece que los disfrutéis, las charlas con Bruno, o sea que venga, seguid disfrutándola. Venga, Venga, chao, chao. adiós. Bueno, Bruno, despídete de tu público, de tu Nada, afición. sí, sí. Un abrazo a todos, a todos. Os quiero mucho. Venga, chao, chao.